El sexo es bueno. Entonces, ¿por qué no tener sexo antes del matrimonio? Quédate con nosotros y descúbrelo. El tema del sexo es uno de los temas más controvertidos de la actualidad y genera mucho interés e intriga, y más aún cuando se habla de las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema, porque a muchos le parecen enseñanzas represivas o puritanas. Parece que cuando el mundo avanza hacia una visión más progresista sobre el sexo, la Iglesia parece quedarse en una religión rígida, anticuada, puritana y acusadora. Y se ha intentado ridiculizar a la Iglesia por ser demasiado restrictiva y prohibir ciertas relaciones sexuales. Y cuando algunos predicamos las enseñanzas de la Iglesia sobre moral sexual, a algunos le vienen a la cabeza imágenes como el cinturón de castidad, las prohibiciones o el celibato. Pero en realidad, la Iglesia tiene una visión fascinante y positiva sobre el sexo. No somos puritanos. Probablemente no ha habido ninguna organización religiosa que haya estudiado tanto el tema para integrar nuestra sexualidad en nuestra relación con Dios y con los demás. En la Iglesia nunca se ha descrito el sexo como algo malo. Es más, el sexo es algo bueno. ¿Qué otro acto puede generar nueva vida? ¿Qué otro acto es tan poderoso para unir a dos personas en el amor? La pregunta no es si para la Iglesia el sexo es bueno, está claro que lo es. Pero ¿qué diferencia hay entre una visión liberal de la sexualidad como buena de la visión católica de la sexualidad también como buena? La pregunta es más profunda. ¿Cómo podemos vivir la sexualidad de forma moral, responsable, satisfactoria y que nos lleve a amar más y mejor, para no reducir el poderoso acto del sexo a nada más que un placer vacío de significado? El sexo es placentero, pero es mucho más que eso. La Iglesia quiere situar el sexo, que es bueno, siempre en el contexto del amor. Y no solo el sexo, sino todos los aspectos de nuestra vida deberían situarse en el contexto del amor. Los negocios, las relaciones, nuestros hobbies, todo. Lo que sucede es que vivimos en una sociedad pansexualista, en la que todo se sexualiza. Incluso a veces se llega a reducir todo a sexo, cuando en realidad en la vida hay cosas más importantes. Como me han dicho muchos matrimonios, en el matrimonio el sexo no es lo más importante. Hay muchas más cosas: respeto, generosidad, comunicación, entrega. El sexo es algo esencial, pero no es ni mucho menos el centro de nuestro matrimonio. Durante muchos siglos el sexo ha sido un tema tabú, no se hablaba de sexo. Esto causó muchos problemas a la gente que vivía reprimida o con un cargo de conciencia muy grande. Y la reacción ha sido que ahora se habla de sexo por todas partes, sin pudor ni respeto a la intimidad. Y quizás te haya pasado que cuando te han hablado de sexo lo han hecho de dos formas erróneas. O pintando el sexo como si fuera algo malo o pecaminoso, algo lo que te tienes que sentir mal y entonces acabas con miedos o cogiéndole asco. O te han hablado del sexo con una total permisividad, como un todo vale, eres joven, no te preocupes, es normal, y entonces damos rienda suelta a nuestras pasiones sin tener en cuenta el amor. Pero no es así. El sexo es algo bueno, creado por Dios, que nos quiere felices, y podemos aprender a ordenarlo para que sea una expresión de amor. Muchas veces me preguntan, ¿por qué la Iglesia afirma que no está bien tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿No se habrá quedado anticuada en esto? Otros dicen, no creo que la Iglesia ni el Estado se tengan que meter en la cama de la gente, es un ambiente de libertad personal. Y uno se puede preguntar, ¿por qué me tengo que sentir mal por tener relaciones con mi novio o mi novia si nos queremos y lo hacemos por amor? ¿El sexo es malo? Pues no, el sexo es algo muy bueno, creado por Dios para dar vida y expresar el amor entre los esposos. El sexo es una bendición de Dios que ha incorporado una experiencia del placer al acto que une a dos personas para dar vida. Luego, el sexo es buenísimo, y así lo encontramos en la Sagrada Escritura desde el Génesis. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. La enseñanza bíblica y de la Iglesia sobre el sexo no es un no al sexo, sino un sí al sexo dentro del contexto del amor comprometido. El no de la Iglesia no es una negación del cuerpo o de la sexualidad, sino un sí al sexo unido al amor y al compromiso. El problema no es el sexo, que es algo bueno, sino que el corazón se nos apegue al acto sexual y nos olvidemos de la persona. El tema está en que nuestro corazón está hecho para amar a otras personas, y como el sexo es una pasión tan fuerte en nuestra vida, es fácil que se desordene y nos lleve a vivir esclavo de las pasiones sexuales, y terminamos mirando a la otra persona como un objeto y no como un fin.
En cambio, el sexo llevado a cabo con amor en el matrimonio es una bendición que une a los esposos y da vida. El sexo vivido con orden te lleva a amar más y mejor. Entonces, ¿por qué no puedo tener relaciones con mi novio o mi novia? ¿Por qué la Iglesia va en contra de las relaciones prematrimoniales? La Iglesia no es que vaya en contra de nada, sino que la Iglesia nos propone un ideal de amor, porque es el camino de la felicidad. Nos propone una meta y un ideal de amor perfecto, y nos dice que con la gracia de Dios se puede vivir ese ideal de amor. Podríamos decir dos cosas que están claras: que el sexo vende y que las enseñanzas bíblicas y de la Iglesia sobre el sexo han sido malentendidas muchas veces. Por eso, vamos a dar algunas razones de por qué reservar el sexo para el matrimonio. La primera razón es sobre todo práctica, y es que el sexo es una pasión tan fuerte en el ser humano que distorsiona todas las cosas. Es decir, cuando entra el sexo en el noviazgo, es muy fácil que todo se acabe reduciendo a sexo. No siempre es así, pero cuando el sexo no se vive de forma ordenada, muchas veces te lleva a encerrarte en tu pequeño mundo. Te puede suceder que sin quererlo reduzcas tu noviazgo a sexo. ¿Tengo un problema? Lo soluciono con sexo. ¿Tengo una alegría a que festejar? Sexo. ¿Me aburro? Sexo. Tenemos una discusión y en vez de hablarlo, lo soluciono con sexo. Y sin darte cuenta, vas reduciendo tu relación al sexo y dejas de comunicarte y de conocer a la otra persona en toda su amplitud. Y el tema del sexo muchas veces lleva a discusiones, porque a veces una de las personas se siente usada como un objeto. Incluso se puede utilizar el sexo para intentar atar a la otra persona y que no te deje en un momento de crisis. A veces, si dejamos que el sexo distorsione la relación, puede llevar a que sea un tema de negociación. Yo te entrego esto si tú me entregas lo otro. Sin querer, el noviazgo se puede convertir en un juego de intereses, más que en una escuela de amor, de respeto y de entrega. El sexo es bueno, pero puede distorsionar si se vive sin orden. Además, muchas veces dejas de aprender todo ese juego amoroso previo al acto sexual, que es algo esencial en la vida matrimonial y hace que se tengan relaciones sexuales más satisfactorias y saludables. Las caricias tiernas, las palabras, las miradas, esas cosas que hacen del sexo una experiencia de amor. Y el noviazgo es un buen momento para aprenderlo. Incluso un día estuve hablando con una persona que me dijo: hace 1 año y medio que me casé y ya nos hemos divorciado. Ya lo siento, le dije. Dice: sí, habíamos estado saliendo 2 años, viviendo juntos otros 3, pero no nos conocíamos. Me llamó la atención lo que me dijo: no se conocían. Porque lo importante es que el noviazgo sea un tiempo de crecer en el amor y en la entrega, en conocerse, en hablar y en ir intimando de forma ordenada. Algunos me han dicho: pero ¿cómo vas a conocer a la otra persona si no has vivido con ella y no has tenido relaciones con ella? Solo hay que ver lo que está sucediendo, y es que más de la mitad de los matrimonios se rompen, y la gran mayoría han convivido antes juntos. Y es un dato triste porque nadie se casa con la idea de separarse. Esto no quiere decir que sean malas personas, sino que es interesante ver cuál es la mejor forma de vivir la sexualidad para crecer en el amor, conocerse y así tener matrimonios felices. La segunda razón es que el amor en una relación es una entrega acompasada de cuerpo y alma. ¿Esto qué quiere decir? El ser humano ama con todo su ser. Cuando queremos a alguien, le amamos con el alma y con el cuerpo. Y lo mejor es que cuando amamos con el cuerpo y con el alma, se realice de forma acompasada. Voy entregando mi cuerpo a medida que voy entregando mi alma. ¿Y qué sucede muchas veces? Que se produce una ruptura. En un caso nos enamoramos de una persona y la siguiente semana estamos ya tan enamorados que le entregamos nuestra alma. En otro caso, que es lo que más sucede en nuestros días, sucede algo así. Salgo con una persona y al poco tiempo de salir ya estoy teniendo relaciones sexuales. Entonces se produce una ruptura, porque estoy entregando mi cuerpo cuando todavía no he entregado mi corazón y mi alma. ¿Y cuándo llega el momento en el que he entregado mi alma de tal forma que puedo entregar mi cuerpo totalmente? Cuando has puesto un candado de amor para toda la vida en el matrimonio. En ese día, cuando comprometes tu vida para siempre y entregas todo tu corazón, entonces es el momento de entregar todo tu cuerpo a la otra persona. Y se produce una entrega acompasada de cuerpo y alma. Entonces, el sexo y el amor humano se vive dentro del contexto del amor de Dios. Cuando Jesús habla de sexualidad y matrimonio, dice: los dos serán una sola carne. Y además dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El sexo es bueno y está llamado a realizarse en el matrimonio. En tercer lugar, cuando uno ama de verdad, se entrega totalmente. Alguna vez me han dicho: mira, llevo unos años saliendo con mi novia, nos queremos mucho y me gustaría que fuera la persona con la que me case.
¿Por qué está mal que tengamos relaciones si nos queremos, tenemos una relación de varios años y nos gustaría casarnos en el futuro? Me parece muy bien que dos personas se enamoren, porque donde triunfa el amor, triunfa Dios, porque Dios es amor. Pero cuando hablamos de amar en verdad, entregándote totalmente, nos preguntamos, ¿qué es lo más valioso que puedo entregar en mi vida? ¿Tu capacidad de paternidad o tu capacidad de maternidad? Es decir, cuando amas tanto a una persona que no solo comprometes tu futuro, sino que además le regalas tu capacidad de ser padre o tu capacidad de ser madre. Sin embargo, cuando tenemos relaciones fuera del matrimonio, suelen ser utilizando anticonceptivos, y en el fondo es como si dijeras, lo más valioso que tengo, mi capacidad de ser padre o de ser madre, no te lo entrego, esa me la guardo para mí, no te la doy. No es que seamos entonces malas personas, sino que el acto de amor no es una entrega total. Falta entregar las dos cosas más valiosas que tienes, tu corazón en un compromiso para siempre y tu capacidad de maternidad o de paternidad. Por eso merece la pena vivir un noviazgo cristiano. Sin juzgar a nadie, porque todos somos pecadores, es maravilloso el camino de amor para los novios que nos propone Dios en la Biblia y nos enseña la Iglesia. Obviamente no es fácil, porque es normal que si eres joven y tienes salud, te guste la otra persona y sientas esa pasión. Eso es bueno, pero el tema está en vivirlo de forma ordenada. A veces me pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Esto es pecado o no? ¿Puedo hacer esto o puedo hacer lo otro? Mira, yo creo que uno tiene que pensar las cosas y ver cuál es la mejor forma de vivir su noviazgo. Yo no me planteo la vida cristiana en términos de si esto es pecado o esto no es pecado. Yo me planteo la vida cristiana intentando seguir a Jesús y amando a Dios y a los demás de la mejor forma posible. En el tema del sexo se nos plantea un ideal de amor, que tiene sus razones, y luego uno intenta vivirlo lo mejor que puede, contando con que es una posibilidad que uno se equivoque y a veces no se haga las cosas como a uno le gustaría. Pero como con cualquier otra cosa de la vida, cuando uno tropieza, pide perdón y se levanta. Y además, si una persona ha tenido ya relaciones, puede vivir una segunda virginidad moral. Ya he conocido a gente que me ha dicho, yo he tenido relaciones antes, pero como he visto que esto no me hacía bien, he decidido vivir un noviazgo guardando la castidad y esperando a tener relaciones en el matrimonio. Incluso algunos novios que tenían relaciones me han dicho, nos hemos dado cuenta de que el sexo nos estaba alejando de muchas cosas y no nos estaba haciendo bien. Por eso hemos pensado que mejor íbamos a vivir la castidad en el noviazgo. ¿Es posible vivir un noviazgo cristiano? Sí, se puede. Eso no quiere decir que sea fácil, como no son fáciles muchas cosas que merecen la pena en la vida. Pero sí se puede. Es verdad que en la sociedad actual puede resultar más difícil que en otros tiempos. Aunque el sexo y la pasión siempre han estado ahí, vivimos en un momento cultural en el que todo está muy sexualizado, la pornografía muy extendida y al alcance de la mano, las webs de citas, la promiscuidad. Pienso que es difícil. En nuestra sociedad actual, a una persona que se desarrolla alrededor de los 12 o 13 años y que se case de media alrededor de los 32, se le pide que viva casta y virgen casi 20 años, y en un ambiente muy libertino y con grandes facilidades para conseguir sexo fácil. Eso es cierto, pero también es cierto que con la ayuda de Dios, siendo prudentes y con buenas razones, se puede vivir un noviazgo cristiano. Quizás también habrá que plantearse la idea del compromiso, la edad en la que una se casa, no sé, eso ya depende de cada uno. Pero realmente, vivir un noviazgo cristiano, aprendiendo a amar cada día más, como una escuela de amor y de entrega, esperando al matrimonio para tener relaciones sexuales, es una de las cosas más bonitas del mundo. Así es más fácil que el amor sea más recto de intención, se ame más desinteresadamente, se conozca más a la otra persona, se aprenda a dominarse y a sacrificarse por el otro, se valoren más los pequeños detalles y el juego amoroso, se viva un noviazgo más unido a Dios. Por eso, si uno quiere vivir un noviazgo cristiano, lo puede conseguir, y hay algunas cosas que pueden ayudar. Primero, rezar y pedir la gracia a Dios para vivir la castidad. Segundo, conocer las razones de por qué reservar el sexo para el matrimonio, como hemos intentado en este vídeo. Tercero, frecuentando los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión, levantándose cuando uno cae. Cuarto, poniendo los medios de prudencia y no ponerse en ocasión de pecado. Es decir, no ponerte en situaciones que hacen casi imposible no acabar teniendo relaciones, como dormir juntos. Quinto, la devoción a la Virgen María, que nos enseña que la pureza es el conservante del amor. A lo mejor estas ideas te pueden ayudar, pero lo que está claro es que hay pocas cosas tan bonitas como cuando dos personas se enamoran, viven un noviazgo y se terminan entregando para siempre en el matrimonio. Uno trata de vivir su noviazgo de la mejor forma posible, para que el amor crezca cada día y pueda ser el primer paso para construir una vida juntos. No se trata de juzgar a nadie,
pero sí de proponer el ideal de amor que Dios quiere para nosotros, sin agobios ni complejos, pero sí con la ilusión de amar como Dios nos ha enseñado, amar hasta dar la vida. Que Dios bendiga los noviazgos. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.